No podemos viajar, no podemos atravesar fronteras, no podemos movernos de casa, pero nosotros nos vamos a permitir un lujo y es la de irnos hasta Rabat, porque es en Rabat donde estás, ¿no? Sonia Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No, estoy en Tánger. Ah, ¿estás en Tánger? ¿Te has venido? Sí, sí, sí. Mucho Estoy más un poco cerca. más cerquita. Más cerquita. Bueno, cuando Sí, dices Tánger, para nosotros es como si estás ahí al lado, ¿no? Aunque haya que recorrer un camino, pero estás ahí al lado. Corresponsal de la cadena SER, además colaboradora de El Español y El Diario, que por cierto hoy en El Español tienes un artículo que, hombre, si los ceutíes lo leemos el titular, decimos, hasta el otoño, no se abrirán las fronteras desde Marruecos. Sí, bueno, eso es lo más cerca, finales de septiembre. Podría ampliarse más. ¿Tú conoces? Sí, dime. Tú conoces perfectamente la situación de Ceuta, la de Melilla y obviamente la de Marruecos. Esta es una aproximación a lo que será luego la noticia. Lo de otoño se puede convertir en algo mucho más prolongado. ¿Qué está pasando en Marruecos? ¿Qué piensan en Marruecos sobre la situación que se está viviendo? Que se está viviendo en las ciudades fronterizas, Ceuta y Melilla. Bueno, ellos saben ¿Es una intención, es una estrategia, Sí. es una improvisación? ¿Cómo va esto? No, yo creo que esto estaba ya preparado. Sabíamos desde principios de año que en el Ramadán iban a cerrar, aprovechar el cierre de las fronteras para hacer un cambio. Coincidió que tenemos ahora la pandemia y por lo tanto pueden utilizar la estrategia de tener más meses cerrada la frontera, pero hace ya 1 año y medio que están quedando con empresarios y explicándoles que va a haber un cambio, que va a desaparecer el porteo. Sobre todo en la parte de Melilla ha habido reuniones con empresarios melillenses que tienen empresas o relación con Beniensar para comentarles que va a desaparecer el porteo. En Ceuta ya lo sabemos, desde octubre desapareció, no sabíamos si iba a volver a abrir o no, desde diciembre, enero ya se sabe que no vuelve a abrir. Y el mes 4, como ellos no dicen enero, febrero, marzo, van diciendo por meses, y el mes 4 estaba previsto que cerraran las fronteras con el Ramadán y que hubiera utilizar eso para producir un cambio. Y entonces ahora con la pandemia, pues claro, se va a ampliar más. El problema es las personas que se han quedado ahí varadas, atrapadas. ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, a mí los datos que yo tengo de Interior, que es lo que cuento en El Español, es que pueden salir aquellos que cuando pase evidentemente se levanta el estado de alarma, de emergencia sanitaria aquí, el confinamiento y empiecen a funcionar los transportes, se abrirá el espacio aéreo y el espacio marítimo, pero no el terrestre. Entonces, claro, estas personas no pueden pasar. Aquellos que tengan, como la chica que cuento, profesora de español en el reportaje, que tengan papeles Schengen, es decir, que tengan su pasaporte, su visado y que puedan viajar, pues saldrán desde Ceuta y Melilla. Aunque les haya caducado. Aunque le haya caducado. De hecho, esta chica creo que le caducará, pero eso sí que lo ha dicho tanto España como Marruecos, las autoridades, que van a ampliar el tiempo que esté parado por el coronavirus. O sea que eso se les va a ampliar, se va a tener en cuenta, entonces van a poder salir. Y estas personas pues van a poder salir en Melilla por avión o por barco, en Ceuta pues o con helicóptero o con barco, y se pueden ir a cualquier parte con las que puedan viajar con su pasaporte, con su visado, y luego regresar a Marruecos vía, pues si se van a Madrid, vía Madrid, si se van a París, vía París. Es decir, van a poder entrar a Marruecos, pero no por la frontera caminando. Van a tener nunca que por salir, la frontera y nunca con un papel que diga expulsión, ¿no? Exactamente. Sí, pero estas personas no serían expulsadas porque tienen papeles. Entonces, vamos a la segunda parte, que son los transfronterizos, que esos sí que no tienen papeles más que para pasar la frontera. Como no van a poder pasar la frontera, tienen la opción a través de los consulados, en el caso de Ceuta, de Algeciras, y en el caso de Melilla, de Almería, para que esos consulados marroquíes los ayuden a salir a través del barco y ese barco regrese por Tangermet o Tangerville o por Beniensar o Nador. Estas personas pueden salir con esos consulados si se ponen de acuerdo las autoridades, siempre y cuando las delegaciones de gobierno de las ciudades autonómicas no lo consideren una expulsión. Si lo consideran una expulsión, no. ¿Vale? Porque no los admitiría Marruecos. Esto ha pasado más veces. Ya. O sea, esto ha ocurrido en otras ocasiones. Seguimos siendo ciudades ocupadas para ellos, ¿no? Entonces nunca va a ser a través de nuestras fronteras.
Claro, ellos no quieren dejar ninguna pista porque cuando pidan a la ONU o a cualquier organismo internacional los territorios, no pueden demostrar, o sea, tienen que demostrar que en ningún momento han considerado que Ceuta y Melilla han sido españolas. Claro. Entonces, por eso es. Y el discurso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? En la Comisión de Exteriores, la ministra que se encarga de los extranjeros de los marroquíes en el extranjero, lo dijo claramente. Dijo, vamos a tener en cuenta sobre todo a los ciudadanos que están fuera, a los 18.200, pero sobre todo a los que se han quedado en Ceuta y Melilla, ciudades ocupadas. Y ese va a ser el discurso que vamos a encontrar. O sea, vamos a otra vez a encontrar un discurso, bueno, siempre aparece en la prensa, ¿no? Sí, Pero más radicalizado y más en esa línea de que, bueno, pues que va a haber aranceles, que, bueno, que ya los hay en Melilla, ¿no? En Melilla la frontera comercial está cerrada desde el verano de 2018. Entonces, bueno, los productos van a poder pasar desde Melilla o desde Ceuta a Marruecos, pero no desde Marruecos hasta a Ceuta o Melilla, cuando se abra. Esto es otro reportaje que estoy preparando, que espero que en 2 días salga, que qué va a pasar con Ceuta y Melilla. Sonia, tú tienes, por todo lo que sabes, por todo lo que nos estás contando, tú tienes, nos estás viniendo a decir que Marruecos tiene una estrategia muy planificada con respecto al futuro de las dos fronteras, tanto la de Ceuta como la de Melilla, que no pasa desde luego por volver a lo que ahora hemos tenido. Esto es así, ¿no? Bueno, va a haber relaciones de vecindad y las personas que viven que viven en la zona, que son residentes, van a poder entrar y salir con su pasaporte sin visado. No va a ser Schengen, eso no lo va a admitir Marruecos, o sea, esa frontera. Sí. Pero van a salir y entrar solo aquellas personas que tienen una relación realmente con la ciudad. O sea, es decir, que como digo en el reportaje, 60.000 personas se las van a quitar de encima porque con el cierre estas personas tienen que comer y cuanto más tiempo esté cerrada, más probabilidades tienen de que se vayan estas personas a sus ciudades de origen y por lo tanto salgan de aquí. Después, como en enero de 2021 tienen pensado cambiar el DNI y este DNI va unido al pasaporte, esas personas ya no van a tener un pasaporte para poder pasar a Ceuta o Melilla. Entonces, claro, bajamos a 3.000 personas en el caso de Melilla y me han dicho que Ceuta serían más o menos las mismas, de las que la mitad son trabajadores regulares, transfronterizos, que trabajan no solamente en la construcción o en la hostelería o en las casas, también hay fontaneros, hay carpinteros, diferentes tipos de trabajos. Estas personas pues van a pasar como pasan ahora. Eso no va a cambiar. Lo que pasa que va a ser una frontera pues mucho más, bueno, pues eso, sin porteos, sin comercio atípico, sin multos, porque quieren desarrollar el turismo. Ese comercio atípico, que aquí le hemos llamado atípico, pero que bueno, yo entiendo que es ilegal, pero ese comercio atípico concentraba a mucha gente. A lo mejor nosotros no sé si comíamos tanto de ese porteo como lo hacía Marruecos. ¿Qué pasa con todas esas personas que han quedado? ¿Qué les van a ofrecer en Marruecos para que no les parezca atractivo el venir a Ceuta, el seguir trabajando en Ceuta o desde Ceuta? Bueno, de Marruecos me dicen, o sea, en Melilla me comentaban ayer que hay 3.000, ¿no? Más o menos. De esas 1.500 estamos diciendo que son transfronterizos. Se quedarían otras 1.500. Bueno, yo comenté en un artículo anteriormente que están preparando unas empresas que son además las con las que se reunían para que crearan naves, etcétera. Cerca de Melilla hay un polígono industrial con empresas que son de textil, habrá también de pescado, etcétera, en el que van a intentar reubicar a estas personas. En el caso de Ceuta, están diciendo el que se saquen las mercancías de Tangermet hacia Castillejos y que allí haya también para guardar las cosas y reubicarles. Bueno, dicen que están haciendo un censo y que les podrían reubicar en trabajos. Pero la realidad es que yo estuve a finales de diciembre en Castillejos y estas personas están trabajando en aceituna, trabajando en otras cosas y de momento no están reubicadas. Hay mucho paro, hay mucha hambre en este norte más cercano a nosotros. Y reubicar a esta gente es llevársela. Ya se han llevado a muchos hasta Tánger y hasta otras ciudades, ¿no? Bueno, no tengo constancia. ¿Cómo que se los han llevado a trabajar? Sí, sí, a darles otras opciones para seguir viviendo. Porque claro, todo lo que se dedicaba al porteo, que vivía en lo más próximo a Ceuta, pues esta gente se ha quedado sin trabajo y por tanto sin sueldo, ¿no? Han vuelto a sus casas y se han buscado la vida, pero yo no tengo constancia de que se les haya reubicado en empresas en otras ciudades. Bueno, ese es el rubor. Todo esto que planifica Marruecos, ¿qué futuro nos
nos avanza a las ciudades de Ceuta y Melilla? Porque hay mucha gente en Ceuta que todavía sigue pensando que cuando pase el coronavirus, cuando pase el estado de alarma, vamos a volver a lo anterior, y está claro que no. No, el tipo de frontera que os comenté, y yo creo que quieren convertir el norte, que yo creo que ya eso está convertido, y Ceuta y Melilla van a ser ciudades turísticas. Es decir, que la gente va a vivir del turismo y tienen que reubicar un poco su negocio. Creo que Melilla lo tiene bastante más claro y que hay proyectos. Esto es lo que estoy ahora mismo, en lo que estoy trabajando. Y va a ir dirigido a que sean ciudades turísticas. Va a haber un desarrollo de todo el norte que está a través de Marina Smir, en Tetuán y en Nador a Marchica. Son empresas que mandó construir el rey en el 2008, en el 2010 ya salió en el boletín oficial, llevan trabajando 10 años en esto, y todo esto va un poco encaminado a que el norte va a ser un norte turístico dirigido fundamentalmente a turista británico. Turista británico, que no se va a encontrar con nada de lo parecido ahora que haremos nosotros, que está previsto. ¿El agobio? No, es que no puedo contar todo esto porque estoy contando muchas cosas que voy a contar. Pero es toda tu información, Sonia. Eso te la estamos pidiendo, pero no te la estamos quitando, que no. Va a haber, tiene que ir hacia el turismo, o sea, es decir, todo lo que te puedas imaginar que tenga, que pueda atraer al turismo, eso será de lo que podrá. Pero todo lo comercial, claro, a ver, se beneficia. Vamos a ver, por ejemplo, un empresario melillense que antes, esto es un caso real, que antes él compra directamente a las fábricas en la península, que metía sus camiones a través de Melilla y la frontera de Beniensar a Marruecos y que no pagaba tasas. Ahora tiene que meterlo por el puerto de Beniensar. Las tasas son de 3.250 dirhams más el parking 250. Es decir, que estaba como incrementando cada uno de sus camiones en 400 euros. Esto va a dejar de... Bueno, esto pasaba en Ceuta también, ¿no? Tenemos aquí muchas naves, que hay más naves que trabajadores y que un poco servían para que ese tránsito se pudiera llevar a cabo, ¿no? Para se disimular el tránsito, ¿no? Pero no era la función que tenía. Este es el planteamiento del gobierno marroquí. Marruecos quiere que esta frontera no sea la que ha sido hasta ahora, tiene planificado un futuro turístico para este norte con el que colindamos. ¿Qué dice el gobierno de España? ¿Hay conversaciones? ¿Sabes algo? Sí, hay unas buenas relaciones entre los ministerios de Exterior y de Interior. En este caso, esta información, a mí lo que se me comentó es que se envió, hay un documento ya, este documento ya llegó a la delegación de gobierno de Marruecos, de Ceuta y Melilla. Me han dicho que el documento llegó el día 21, el martes, que fue el día que precisamente en el BOE España anuncia que se va a cerrar la frontera 2 semanas más. En ese documento, que está, es una decisión tomada por el Ministerio, como comento, el Ministro de Interior y Sanidad y también el presidente del Gobierno marroquí, se informa a España de que van a cerrar la frontera vía diplomática y también a través de las oficinas de enlace, sobre todo que tienen en Tangermet. Y España podrá abrir su frontera cuando considere oportuno por el COVID y es que si Marruecos no abre su frontera es soberano para decidir. Entonces, España va a respetar, evidentemente, lo que Marruecos decida, porque él es país soberano para poder decidir qué hace con sus fronteras. Entonces, tendrán que ver si España decide pedir a Europa que sea una frontera Schengen o no. Eso España tendrá que ver cómo Pero todavía no se ha dicho nada al respecto. Todavía España, nuestra delegación de gobierno ya ha recibido ese documento. Nos dices que el día 21, aquí todavía no se ha contado nada de ese documento, pero ya lo tiene. España puede decidir, Marruecos puede decidir, pero lo que está claro es que tiene que haber una respuesta, porque este es una especie de ahorcamiento de estas ciudades, ¿no? Con estas decisiones que ya, por lo que me dices, tiene adoptada Marruecos desde hace muchos meses. Sí, pero creo que creo que somos conocedores de que Marruecos iba a hacer esto, porque no me puedo creer que los propios empresarios sean conocedores, que hay reuniones en hoteles desde hace un año y algo
y que yo lo conozco desde hace meses y que yo me consta que otros periodistas también, cómo es posible que no lo sepan los gobiernos. Esto es imposible. Hay reuniones bilaterales constantemente. Aquí este año hemos recibido el viaje, o sea, la visita de la ministra de Exteriores, del ministro de Interior, ¿no? Entonces creo que, bueno, ¿Qué salen de esas reuniones, Sonia? Porque cuando hablamos, cuando un ministro español va a Marruecos, oye, pues que nos alegra, porque bueno, igual las relaciones, siempre decimos que las relaciones son muy buenas, nunca se habla de Ceuta y Melilla, que somos los lugares que estamos aquí un poco asustados a ver qué pasa o pendientes de qué pasa. ¿Se habla? No se transmite, pero allí se habla de Ceuta y Melilla en esas reuniones. Es que es como nosotros los periodistas, es un poco complicado, porque claro, ellos como no reconocen las fronteras, pues entonces, claro, hablar de esto siempre es incómodo o no hace... Yo me acuerdo hace muchos años cuando no se hablaba casi nada de inmigración, porque hablar de inmigración suponía hablar de frontera, hablar de valla, hablar de... En este aspecto sí que ha mejorado bueno, la comunicación, porque ahora sí que se habla de fronteras y de concertinas y de vallas, pero antiguamente no se hablaba sobre ese tema. Entonces, estamos siempre con lo mismo, como ellos consideran que es territorio marroquí o que está ocupado por España, pero que le pertenece al Reino de Marruecos, pues hay muchas cosas que no se pueden tratar porque pueden incomodar, pero creo que sí que se habla sobre estas fronteras a nivel interno en las reuniones de Interior, que son las que llevan este tema, ¿no? El Interior. De hecho, habéis visto, no sé si habéis visto, porque no lo comento en el artículo, pero sí lo cuento en un tuit, que ayer el rey Mohamed VI ha destituido le ha quitado el cargo al ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, para llevar todo el tema, el dossier de los marroquíes varados en el extranjero. Ya no lo va a llevar él, lo va a llevar Interior. Por lo tanto, de hecho, ayer tenía que haber comparecido en la comisión del Ministerio de Exteriores parlamentaria y tenían que haber hablado, tocar el tema de los marroquíes que están en el extranjero, y se pospuso a hoy porque él no va a llevar ya esto. Esto ya es una cuestión de seguridad. Esto ya lo va a llevar Interior y, por lo tanto, lo va a llevar la Dirección General de Seguridad Nacional y Territorial. Son decisiones mucho más drásticas y más importantes de lo que parecen, y que además, como tú decías antes, están trazadas desde hace mucho tiempo, solo que el coronavirus ha venido a darles más tiempo y a adelantar, si quiere, alguna de las decisiones. Sí, y no hay nada malo en que tarde más en abrir, porque claro, realmente ellos, la estrategia que tienen es que sus propios ciudadanos que viven de otras zonas, que se han venido por el porteo y por el tráfico que había en la frontera a trabajar, que vean que ahí eso ya no va a ser una salida de trabajo y que se vuelvan a sus ciudades y que recuperen sus vidas en otro entorno, en la agricultura o en empresas, pero esa es la estrategia. Realmente no es una estrategia de colonización y de España. Es una recuperación de su gente, ¿no? Sí, y es sobre todo, bueno, no, ellos seguían siendo su gente, pero, pero bueno, es más, sí, yo creo que es más el que esas fronteras tengan un poco más de dignidad, que tengan un poco más de... Es decir, que se puedan ver, ¿no? Porque la situación en la que estaba no era como para atraer a muchos turistas de determinados países que pudieran ver esto, ¿no? Porque, bueno, hemos visto mujeres con bultos de 80 kilos, mucha pobreza. Entonces, es una rehabilitación de esa zona, porque si tú quieres que esto sea un reflejo de Marbella con el Marina Smir, con todos estos apartamentos, estos hoteles de lujo, tú no puedes tener esta población por aquí transitando de este modo y de esta manera. Claro. Es que con un puerto, ¿no? Como Tangermet Internacional, etcétera. Entonces, ellos lo que han hecho en estos años es, esto también lo conté en un artículo hace unos meses, es buscar la manera de poder traer la mercancía a través de Tangermet, a través de Beniensar, dos puertos. Sí, es que además es matemático. Claro. Cuando llega la grúa, porque no tenían grúa en el puerto de Beniensar, para levantar camiones, se cierra la frontera comercial con Melilla. Claro. No se cierra hasta que no tienen esto. Hasta que no están preparados para recibirlo. Claro. Entonces, ellos han cerrado cuando Tangermet está funcionando.
cuando ellos pueden sacar y meter la mercancía a través de Marruecos y ya no necesitan a las ciudades autónomas para sacar la mercancía o meterla. Sí, porque además Tangermes, cuando empieza a nacer, cuando nace Tangermes, todavía en su fabricación, por decirlo de alguna manera, y si me lo permites, aquí Sí. parecía que esto no se iba a terminar, que Tangermes era como una ilusión y ya estábamos viendo por las dimensiones que eso no iba a ser un puerto como el nuestro, ni como el de Melilla, ni siquiera como el de muchas zonas de nuestro país, ese era un gran No, puerto. no, ni como Algeciras. Algeciras ahora mismo está beneficiándose del puerto de Sin Tangermet. duda, O sin sea, es duda. que del tráfico que crean, es potentísimo. Yo estuve en la inauguración en julio y es potentísimo este puerto. Entonces, bueno, pues creo que también nuestra responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos y también los gobiernos nuestros tienen que reaccionar ante esta situación. Marruecos no está haciendo nada que no tenga una legitimidad para Claro, hacerlo. está trabajando en su país y por su país. ¿Es una Claro. decisión que teníamos que haber adoptado o que tenía que haber adoptado el gobierno de España con anterioridad? Porque todavía no ha hecho nada, quiero decir, lo están haciendo ellos. Es que yo cuando viajo a Ceuta y a Melilla, a mí me parece que Ceuta y Melilla quizá ahora un poco menos, pero que están un poco olvidadas, o sea, que muchas veces yo he llamado a los gabinetes de prensa por algunos temas que me he encontrado en algunas instituciones para decir, pero es que esto está pasando y ellos no eran conscientes de que esto estaba pasando y han tenido que mandar inspectores para verlo a partir de los artículos que sacamos. Entonces, creo que, claro, pienso también, por otra parte, que los gobiernos o los políticos en Ceuta y Melilla subestiman a Marruecos, creo, Sí. y que no se han puesto, como tú bien dices, se pensaban que Tangermet iba a ser una obra faraónica que iba a tardar 20 años o 40 años en ponerse en marcha. Y ahora tienen a Tangermet completamente funcionando. Funcionando y con muchísimo tráfico, ¿no? Claro, entonces yo lo que creo también un poco es que bueno, pues nuestros políticos también tienen una responsabilidad de hacer una estrategia de estudio de lo que está pasando en el otro lado de la frontera, porque cuando dos pueblos hay una frontera por el medio bueno, y hay unas relaciones, pues claro, si el otro cambia, a nosotros nos va a afectar. Entonces, desde el primer momento también tendríamos, yo creo que en ese aspecto, igual me equivoco, que tampoco tengo conocimiento de tanto de la política de Ceuta y Melilla, pero me da la sensación de que Melilla está más preparada para esto que Ceuta. Pero quizá también porque yo creo que Melilla es más puente entre Marruecos y España a niveles políticos y también porque creo que está más lejos y que lo tiene más difícil. Claro. ¿No? Ceuta tiene mucha más posibilidad de salir adelante sin la necesidad de Marruecos que Melilla. Melilla ya tiene que depender o bien de un avión o bien de un barco que está a 8 horas. Está más lejos y está más aislada también en Marruecos. Sin lugar a dudas, y nosotros quizás la proximidad a la península nos ha confundido, nos ha hecho confiarnos y hemos perdido el tiempo igualmente, ¿no? Porque, claro, estamos tan cerca que ¿qué va a pasar? Pues esto. Que hemos, Igual me sorprende y de repente sacan un plan estratégico Ceuta bueno, y nos sorprende, no lo sé. Ya vamos tarde. Bueno, igual no. Yo creo que ya vamos tarde, Sonia. De todas maneras, hablan de un plan. De verdad que esto es lo que yo creo que en todos los ceutíes hemos comentado alguna vez en algún bar, en una reunión de amigos. Ya verás el día que Marruecos despierte, ya verás el día que Marruecos no sé qué. Pues ya está aquí ese día y hace años de esto, por lo que tú nos cuentas, que tiene todo un plan estratégico que debatir, que discutir, que ofrecer a España. Sin embargo, no hay un plan de ellos para Ceuta y Melilla, ¿te das cuenta? O sea, es que nos dejan donde estamos, en ciudades ocupadas. Bueno, y nadie ha es más, contestado. te voy a decir más. El plan que se va a desarrollar lo tiene Marruecos en las manos. En Melilla, esto es lo que voy a escribir estos días. Hay un plan, pero es que ese plan es un plan que Marruecos le ha dado a Melilla, realmente. Un plan ya se lo ha dado. No sabemos, bueno, ¿esa es la carta del 21 o no? Ese es otro plan. No, esto ya venía de atrás. De lejos, o sea, ¿no? Es decir, bueno, pues convertir las ciudades en turismo, convertir las ciudades en que, bueno, pues sí, en una prolongación de Marruecos. Esa sería la frase que yo andaba buscando de alguna manera. Ellos quieren ser turísticos, llevan muchos años trabajando en la remodelación de toda la zona norte.
han hecho, bueno, tú ya lo has visto, han hecho grandes urbanizaciones, han traído grandes hoteles, grandes marcas, les quedaba quizás cachillejo, por decirlo de alguna manera, para que no le viéramos las orejas al lobo nosotros. Yo creo que era para que no nos enteráramos de lo que estaba pasando ahí dentro, pero esto no ha sido de hoy para mañana, en esto llevan pensando mucho tiempo y trabajando en ello. Nosotros lo que pasa es que no nos hemos asomado a Marruecos con los ojos de mirar, sino con los ojos de pasar, yo creo, ¿no? Y porque yo creo que aquí, bueno, tenemos personas de muchos países, porque saben que África es el futuro y hay muchas personas relacionadas, bueno, pues claramente servicios secretos de muchos países haciendo informes y trabajando en muchas cosas, y yo pues creo que España no está. Tú no has visto esos informes ni a esos secretos, ¿no? No los has visto por ahí. Yo creo que está para otras cosas. Vale, pero esas cosas que también son muy importantes no nos llevan a la ruina a ciudades como las nuestras, ¿no? Esas cosas son importantes, tienen que funcionar, pero debería de haber otra gente. Peligra, por tanto, también la operación Paso del Estrecho, que es lo más próximo, peligra el Ramadán, peligra todo ya, ¿no? Sí, bueno, la operación Paso del Estrecho, si se hace, porque claro, España tampoco sabemos si la vamos a hacer, tenemos 20 y pico mil muertos y tenemos la situación que tenemos. Entonces, bueno, si España finalmente, no sé, que ya será más casi cara a finales del verano, consigue poder hacer algo para que los residentes en el extranjero vengan de vacaciones o vengan a visitar a sus familias, en lo que se conoce, ¿no?, como como operación Paso del Estrecho, pues la hará, pero la hará pues desde Algeciras y desde Tarifa a Tangermet y a Tangerville, y desde Motril o Málaga o sea, desde Almería a Beniensaro o a Nador. O sea, es decir, lo hará a través de los puertos que conectan con Marruecos, pero no lo va a hacer a través de Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla van a estar cerrados. ¿Cómo va a meter a gente en Ceuta y Melilla si después no pueden pasar la frontera? O sea, que esta frontera no se ha cerrado por el coronavirus, Sonia. Yo creo que esta frontera estaba previsto que se cerrara y el pretexto ha sido el coronavirus. Bueno, estaba previsto que se cerrara, pero no tanto, y ahora pues va a cerrar más, sí. Este será el futuro. Bueno, un futuro extraño tenemos, salvo que empecemos a pensar desde ahora mismo en convertirnos en una ciudad monstruosamente turística que además les atraigamos, porque igual no les gustamos. No, sí. Un poco es eso, ¿no? Y de nuestro gobierno, pues sin ninguna respuesta de momento, ¿no? Convencidos de que todo va a volver a la normalidad. No tienes noticias, ¿no? ¿De lo que va a hacer España? Bueno, ahora con el tema de los que se han quedado aquí, España está ayudando a los que son españoles y residentes para que vuelvan y negociando. Parece que van a fletar ahora 2 aviones y que van a salir los nacionalizados o casados con españoles, y que se va a estudiar también siempre que Marruecos lo acepte, porque al final, como están aquí en territorio marroquí, son marroquíes. El hecho de poder repatriar a aquellas personas que están en una situación un poco más vulnerable, porque bueno, hay un señor aquí con diálisis, hay una señora, 2 chicas embarazadas, una de alto riesgo, hay una señora que está con 2 arterias puestas, como un bypass, que esta señora me consta que le ha ayudado mucho la cónsul marroquí en Tarragona para conseguirle medicamentos, porque no tenía medicamentos, está en Fez. Hay también gente separada de sus hijos y que también trabaja en España. Hay 400 personas y claro, cada historia es importante, pero hay gente más vulnerable, entonces creo que están haciendo unas listas en los consulados para intentar que esas personas más vulnerables las pudieran coger ese avión de Iberia, que además no lo paga España, o sea, lo paga Marruecos. No es una repatriación, es cada pasajero paga su... Sí, el 3 de abril pagaron 200 euros, compraron 155 billetes y viajaron finalmente 154 y lo compraron a 200 euros. También hay otro problema, tiene que ser por internet. Hay gente que no tiene para pagar por internet con la tarjeta y no puedes hacerlo de otra manera. Eso para y luego también hay gente que se le está acabando el dinero también, porque sí, si tú lógicamente. Tú vienes para X, o sea, tú eres un turista, porque sí, eres de origen marroquí, pero vives en España, residente. Vienes aquí a visitar a tu familia 6 días, traes un dinero o medicamentos y eso se termina. Y a lo mejor tú no tienes una tarjeta que funcione aquí o que
no es como los que vivimos aquí, que tenemos aquí un banco y en España otro, y lo tenemos un poco todo organizado, es que te pilla de repente. Bueno, pues eso para los que están viviendo, se han quedado en Marruecos, para los transfronterizos que tenemos aquí, posiblemente la salida sea a través de Algeciras, Dador, Tánger o aquella ruta que se decida y siempre que se garantice, ¿no? Sí, si hay una salida es esa, sí hay, y si no, pues se quedarán ahí hasta que se abra la frontera, que será, pues como comentamos, como pronto en septiembre. Como pronto en septiembre, pero tú dices que no, que esto no va a ser así, así que tú que sabes mucho, me parece... Hay gente que dice que van a tardar más, pero el documento es hasta finales de septiembre, o sea, es decir, pues el verano, cuando termine el verano y empiece el otoño. Para una ciudad que ahora, a través de ti, gracias a ti, está descubriendo qué es lo que está pasando en Marruecos y qué es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿cuál sería tu titular? Para Ceuta. Para Ceuta. Ponerse las pilas. No está mal recomendado. En el idioma juvenil argot de la calle. Creo que tenemos que ponernos las pilas y creo que tenemos que poner en su sitio a Marruecos, porque creo que, y lo he dicho, hemos subestimado mucho a este país y bueno, creo que lamentablemente estamos cerca, pero los desconocemos mucho. Muchísimo que nos la hemos tragado entera, Sonia. Esto es lo que nos ha pasado sin lugar a dudas. Sonia Moreno, muchísimas gracias, corresponsal de la SER en Rabat, además de colaboradora en El Español y en El Diario. Yo les recomiendo que lean hoy ese artículo que ha publicado en El Español. Merece la pena porque creo que no sabemos casi nada de lo que nos pasa, aunque pase ahí, en esa frontera que siempre llamamos del vecino, que con vecinos así mejor no tener vecinos, vivir solo en un chalet. Y a ver qué pasa todo esto. Sonia, prometo volver a molestarte. Nos ha encantado charlar contigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, mucha suerte. Gracias, abrazos. Adiós. Bueno, pues nos ha descubierto un futuro que desde luego no estaba en nuestras mentes. Y tendremos tiempo de entrar en cada una de las cosas que nos ha dicho. Me quedo con una que nos puede valer porque está certificada y es ese documento que ha recibido la delegación del Gobierno el pasado día 21, donde Marruecos sí que le cuenta algunas cosas. Todavía no hemos salido nada, pero bueno, ella acaba de certificarnos que ese documento ha llegado a las delegaciones del Gobierno de Ceuta y también de Melilla, que Melilla está más preparada, que Melilla se la ha visto venir, ha tenido esa sensibilidad y que desde luego, como le decía, pues creo que llegamos un poco tarde, no sabemos nada de lo que pasa en este lado, es decir, nuestro Gobierno que dice al respecto de toda esa estructuración sociopolítica que se está llevando en Marruecos, y no desde antes de ayer, no desde que se inició el coronavirus, sino de una planificación muchísimo más previa de hace ya años. En fin, el que crea que vamos a volver a la frontera de antes, que lo olvide, y el que piense que el futuro de Ceuta está allí, también que lo olvide. No sé si nuestras autoridades están seguras. Hemos oído a la ciudad decirle al presidente de la ciudad en algún momento, le hemos oído decir en alguna rueda de prensa, tenemos que dejar de depender de Marruecos y tenemos que buscar nuestro futuro en otros lugares. Pues creo que estaba en lo cierto, porque esto es lo que nos acaban de contar. Bueno,